con su aliento, con propósito, hermano Imer. Sean bendecidos cada uno de mis hermanos que lo había saludado. Amén. Bienvenido una vez más. Y vamos a estar aprovechando el tiempo. Viene lo más hermoso de todo. La adoración es necesaria para nutrirnos en el espíritu, en el alma. Ahora la palabra, así como el pan nuestro de cada día alimenta este cuerpo, ¿verdad? Pues esta palabra viva y eficaz para alimentar, para limpiar nuestra alma y todo nuestro ser. Le damos la bienvenida al ministerio Luz a las Naciones en representación de nuestro hermano Imer Bermúdez. Vamos a recibir este poderoso ministerio con un fuerte aplauso. Preparen su corazón para la bendición, Jesucristo es bueno y para siempre su misericordia. La gloria del Señor por el privilegio de estar aquí con la Dios de verdad que ha sido bueno y nos gozamos al alabar el nombre del Señor. De verdad que sí venimos haciendo un trabajo muy lindo para la gloria del Señor. Quiero preguntar si se escucha ya lo que... Si se escucha bien la voz. No hay retorno para acá, no escucho yo muy bien lo que pronuncio. Pero venimos de hacer, mi hermano, un trabajo muy lindo, predicando una palabra, mi hermano, de crecimiento, una palabra de reino. Ayer compartíamos en la comunidad cristiana Israel, donde mi hermano el Señor se glorificó tremendamente en palabra, en milagros, desaparecieron quistes. Anoche mismo vimos la mano de Dios poderosa obrando en dolores, en quistes, en cantidades, mi hermano, de enfermedades. Dios es bueno, mi hermano, y Dios ciertamente nos ha ungido para crear una labor. Debemos de conocer al Señor. Me acompaña el ministerio de Luz a las Naciones, como anunció mi hermana. Son las hermanas que están ahí adelante, las cuales el Señor ha puesto como ayuda, mi hermano, para ministrar la palabra a los sitios donde vamos. Nos están acompañando y haciendo esta bonita labor. Tengo un mensaje, mi hermano, que yo lo puedo decir como el mensaje que el Señor me ha puesto. Yo lo diría prácticamente obligado, ¿no? El cual hemos venido ministrando desde Cabimas hasta aquí a Rosido, que es lo último prácticamente del municipio. Hemos traído este mensaje, pero yo pedía permiso al Señor que me dejara autorizar, porque tengo muchos mensajes, pero me estaba dando una semilla de crecimiento, pero yo le pedía permiso al Señor para predicar un mensaje. Lo anunciaron, yo también, desde que se llama Las Tres Voces. Pero yo quería preguntarle a la hermana qué tiempo más o menos tengo disponible. Hermano, disponga el tiempo. Amén. Consideren, entonces me da un poquito de tiempo para ver y no perderme el mensaje principal que Dios tiene, pero esto que sentía en mi corazón, el sentir, voy a tratar de acomodar el tiempo para que podamos entender, mi hermano. Ok, he podido notar de que al caminar en el tiempo que llevo ministrando, muchas personas están en las congregaciones y muchas veces si hablamos, si yo dijera aquí, Dios nos habla, Dios es real, ¿qué me diría usted? Si yo le dijera que Dios habla no solamente en las noches cuando oramos, sino que Dios te habla todo el día, cada vez que lo necesites, ¿qué pensarías tú? Yo he oído muchos comentarios en la calle, yo le llego a ver a esa persona, el Señor me dice esto, el Señor me dice esto y aquello, y he oído comentarios como, Dios como que no es que tiene tiempo para vos solo porque siempre te está hablando, y como que no es que te habla a ti solo. Entonces yo me río a escuchar esos comentarios y es porque no conocen a Dios. Porque cuando lo conocíamos, si lo conociésemos en verdad, nos daríamos cuenta de que Dios es una persona, mi hermano, que es real y que tiene un propósito con tu vida. Pero para ti, o para tú poder entender ese propósito en tu vida, tienes que hablarte, tienes que decirte cuál es ese propósito y guiarte a cumplirlo. Pero nosotros como seres humanos tenemos una lucha muy tremenda en nuestro ser. Quiero que sepan que nosotros somos un ser tripartito, que tenemos, diga conmigo, espíritu. Tenemos alma y tenemos
cuerpo? Ok. Donde cada una de esas tres partes de nosotros se puede decir que tiene una voz o habla. Yo siempre estoy explicando últimamente este término mucho, a donde quiera que voy, quiero explicarlo aquí también. Nosotros estamos en esta tierra por cumplir una misión. Para una misión es que estamos aquí en esta tierra. No estamos en esta tierra para perder el tiempo en lo que nosotros queramos, sino en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cuando a ti se te acaba la misión en esta tierra, se separan esas tres partes que forman tu ser, pero no es que dejas de existir. No creas en ese error de que el que muere deja de existir. Eso es una mentira tremenda. De hecho, tú eres una persona eterna. Fuiste creado con el propósito de Dios para no ver muerte. Debido a la desobediencia, sí pasa un proceso, pero de separación. Muerte, si tú lo buscas en un diccionario, lo que quiere decir es separación. Se separan las tres partes que conforman tu ser. Tu cuerpo si va al cementerio. Tu espíritu va a Dios quien lo dio, pero ¿qué pasa con tu alma? Ahí está la lucha. Entonces, mi hermano, para entrar en este mensaje de las tres voces, quiero hacer un preámbulo y que nosotros podamos entender. Dios es espíritu. Di conmigo, Dios es espíritu. Ok. Y si Dios es espíritu, dice la palabra que se manifiesta nuestro espíritu. La voz de Dios, mi hermano, la puede discernir es tu espíritu. Por tal motivo, en el principio, cuando Dios crea a Adán y a Eva en el huerto de Edén, dice la palabra que todo estaba dado a la perfección y ellos escuchaban su voz, conversaban con Dios y compartían con Dios. ¿Por qué conocían o podían discernir la voz de Dios tan claramente? Mi hermano, porque su espíritu, di conmigo, su espíritu estaba en primer lugar. El orden en que Dios nos crea a nosotros como personas es espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, di conmigo, espíritu, alma y cuerpo. Grábate eso y no se te olvide. Cuando nosotros en el principio, esos personajes estaban guiados por el espíritu, para ellos les era fácil discernir la voz de Dios. Por eso, aun cuando pecaron, que ellos se escondieron, y le dice Dios, Adán, ¿dónde andas? Y dice, te escuché por ahí, por el huerto, y tuve miedo, y me escondí. Estaban, mi hermano, tan sensibles a la voz de Dios que la podían discernir aún después de pecar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de ahí para adelante vino un proceso de degradación completa en nosotros, donde, mi hermano, lo que tenía que ver con nuestro espíritu empezó a menguar a tal extremo que llegó en un momento, mi hermano, que nos hicimos insensibles a la voz de Dios. Fue tanto el pecado, la transgresión, la iniquidad que entró en todos nuestros miembros que perdimos toda comunicación con Dios. Entonces, el plan de Dios o el estado original que nosotros teníamos se transgresó y pasamos, mi hermano, pasó el cuerpo, la carne a primer lugar. El alma se mantuvo estática porque esa está en el medio a ver quién la jala más, o el espíritu o la carne. Y el espíritu pasó a último lugar. Por tal motivo, tú ahora le dices a las personas, Dios habla, y te van a decir, te van a llamar loco. Dios habla por su palabra. Yo creo que Dios habla por su palabra. Pero yo también creo que Dios nos habla cada día, cada momento y nos guía a cumplir una labor y una misión. Cuando tú entiendes y comprendes eso, mi hermano, tu vida va a cambiar. Yo siempre he dicho esto. Este es el manual de nosotros, ¿ok? Pero Dios también ve tu diario caminar. Y ahorita vamos a entrar más adelante a eso. No me quiero adelantar en el tema. Lo que te quiero decir es que cuando nosotros empezamos a ser guiados o a vivir por la carne, mi hermano, la carne no tiene que ver nada con Dios. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni tampoco pueden. Por tal motivo, el que viva por la obra o por la carne, dice que morirá, mas el que viva por el espíritu vivirá. Por tal motivo, mi hermano, es que dicen, y a los que son guiados, a uno esto le parece locura. Las cosas espirituales, dice la palabra. ¿Por qué? Porque las tienen que discernir espiritualmente. Entonces, para ellos es locura. Pero para nosotros, lo que creemos y queremos
volver a tener esa relación con Dios, mi hermano, aleluya. Esto es conocimiento de Dios. Entonces, mi hermano, mientras nosotros estamos ahora en la carne, o estuvimos en la carne, aleluya. Mientras nosotros estuvimos por mucho tiempo guiados en la carne, ¿cuál es el sacrificio o en qué tiene que ver el sacrificio que vino a hacer Jesucristo por nosotros? Di conmigo, Jesucristo vino a poner todo en el estado original. Ese es el propósito de Dios para nosotros, que todo volviese al estado original y que nosotros pudiésemos entender y escuchar su voz. He visto, mi hermano, una decadencia, aún en el pueblo cristiano, de personas que no escuchan la voz de Dios. Que yo les he preguntado, hermana, pero ora a Dios a ver qué te muestra. No, mi hermano, pero es que yo oro y parece que no escucho nada. Dios a mí no me dice nada. Ahora usted a ver si Dios le dice a usted y usted me dice qué le dijo de mí. Mi hermano, y eso es triste. Porque vamos a irnos a la palabra en San Juan, hermano, capítulo 10, verso 27. Y vea lo que dice la palabra. San Juan 10, verso 27. Cuando lo ubiquen me dicen amén. Quiero enseñar con verso, ya que esto es escuela bíblica o es el servicio. Amén. Ok. Juan 10, verso 27. Cuando lo tengan, ok, dicen amén, leemos la palabra de Dios Padre. Dice, es un solo verso, dice, mis ovejas que oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a repetirlo de nuevo. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces veía que es prácticamente una obligación de aquellos que somos ovejas o hijos de Dios que escuchemos su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Dios te creó para que pudieses oír la voz de Dios. ¿O será justo que la voz del diablo sí la podamos escuchar y no escuchemos la voz de Dios? Porque para muchos es muy fácil, lo más fácil es escuchar la voz del diablo. Aunque arrugues la cara y no lo creas, es así. Es así. Muchos escuchan muy clarita esa voz. Entonces yo voy a empezar a explicarte cuáles son esas tres voces para poder discernir, pero me voy a basar más, voy a explicarte más cómo poder discernir la voz de Dios, que es la que nos interesa. La del diablo, mi hermano, esta noche, esta mañana la vamos a descubrir y la vamos, mi hermano, a obviar cada vez que se aparezca o nos hable esa voz. Ok. Vamos a empezar primero, como dije, para que podamos entender cómo habla el enemigo, cómo habla el diablo. Por mucho tiempo, ponme cuidado, él ha tratado de engañar a las personas. La tarea y la labor de él es de engañar a las personas de tal manera que no puedan escuchar a Dios, creando muñecos, creando imágenes que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y las personas van mucho tiempo a postrarse, a adorar esa cantidad de imágenes que no le pueden responder, y creyendo que Dios es un Dios que tal vez si le pudiera escuchar. La voz del diablo, mi hermano, la utiliza mucho, se agarra mucho de la carne, de nuestros deseos. Cuando tú, mi hermano, de repente tenías que venir a la congregación, pero de repente sale una cuestión o llega una debilidad y empiezas en esa lucha que te dicen, no vayas, ve mejor a hacer aquello, no vayas, escuchas esa voz, mi hermano, aún dentro de ti, que como que te hablara a la carne. Esa es la voz del diablo luchando para que tú, mi hermano, accedas a lo que él te dice. El diablo, mi hermano, tarde o temprano, aunque muchas veces aparezca, óyeme bien, como ángel de luz, a las finales va a mostrar su fruto de maldad, donde tú vas a poder discernir. Muchas veces se le parece a la voz de Dios, pero cuando tú empiezas a ser ejercitado y a discernir, la vas a discernir. Porque a Jesucristo se le apareció en el desierto, al mismo Jesús, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, porque escrito está que tu Padre enviará ángeles para que te atajen y no dejen que tu pie tropiece en piedra dura. Óyeme bien, y la habló por la palabra. Y él le dijo, ok, puede estar escrito, pero escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios.
Eso es algo que debemos de comprenderlo muy claramente. Yo soy de los que creo, óyeme bien, que tú puedes asumir grandes retos para Dios, meterte a los sitios más peligrosos, hacer lo que Dios te manda hacer. Yo he estado en sitios peligrosos y he corrido riesgos peligrosos, pero cuando Dios me dice que vaya, si Dios no te dice y el diablo es el que te manda, ten cuidado. Porque cuando Él habla, Él te apoya. Si Él no te habla, tú puedes morir en el intento. Por eso es que tú tienes que discernir. Óyeme bien, quiero repetirte que no se te olvide. Si Dios te manda a hacer algo, por más peligroso que sea, hazlo y verás la gloria de Dios. Si la voz que te habla es tu emoción o tu voz interna, que es la que vamos a tratar, y no la voz de Dios, estás corriendo peligro. Porque hay muchos que dicen, no, Dios me guarda, y de repente tú quieres pasar la carretera o la principal sin ver. Llevas un 80% de que te atropelle. La misericordia de Dios siempre va a estar, y si es bueno, quiere meter la mano, la puede meter, pero no es obligado. Porque aquí, mi hermano, no se trata de nosotros vivir como a las ciegas. De hecho, voy a aclarar el concepto que muchas veces lo hemos tenido erróneo en cuanto a qué es la fe. La fe, mi hermano, no es algo ciego, como que yo me voy a tirar del vacío a ver por fe, a ver si Dios pone su mano, a ver si me ataca. Olvídate, esa no es la fe que Dios quiere. La fe es real, mi hermano. Cuando Él te dice, pondrás por fe tu mano sobre los enfermos y sanarán. Si Él te dice que sanes, porque ya sus llagas compraron la sanidad, y tú tienes que activarla y declararle en el nombre de Jesús, sé sano, y el enfermo sanará. Pero sanará, mi hermano, porque ya fue algo comprado. No porque te está mandando, mi hermano, a ver si quiere ocurrir o a ver si por fe acciona. No sé si me doy a entender lo que quiero explicar. Es un derecho, diga conmigo, es un derecho que ya está comprado y a precio de sangre. Es un derecho, mi hermano. Es un derecho que tú simplemente tienes que ejercerlo porque ya hay algo pagado para ello. Entonces, mi hermano, esa es la fe que Dios quiere. La fe, mi hermano, que sabemos, porque sabemos que tenemos eso. Por eso dice, la fe es convicción de lo que no se ve y una certeza de lo que tú esperas. ¿Me entiendes? Entonces no es una fe loca, como te estoy diciendo, a ver si Dios te quiere meter la mano. No. Dios lo prometió y Dios lo hará. Tenemos que empezar a ejercitar nuestro sentido, de tal manera que podamos entender. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como seres humanos, todo nuestro ser, espíritu y cuerpo, hay una lucha. Porque el mismo apóstol Pablo decía, mientras con mi espíritu me deleito en la ley de Dios, encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero. De tal manera que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una lucha, por eso es que dice, por las obras del Espíritu hacer morir los deseos de la carne. Y dice, y los que viven por el Espíritu sean también guiados por el Espíritu. Hay una cosa o una diferencia entre vivir por Él, porque cuando Él nos sella, la vida de Él pasa a nosotros. Pero hay muchos que son sellados o que tienen el Espíritu Santo, pero no se dejan guiar por Él. Yo quiero que nos vamos ahora a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, mi hermano. Ubique, porque queremos dar esto bien trazado y que vea, mi hermano, que es Dios el que quiere que tú esta mañana salgas conociendo su voz. Romanos capítulo 8, verso 14. ¿Qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ok, explicándote ya un poco cómo es la voz del enemigo, voy a hacer un énfasis. Voy a entrar ahora con tu propia voz. Di, mi propia voz. Mi propia voz. Ok, esto tiene que ver tus sentimientos, tus actitudes y lo que tú anheles. Como te dije, tú mismo puedes tener emociones, puedes tener sentimientos que muchas veces pueden, queriendo actuar aún con buena intención, eso no te garantiza éxito en tu vida. Porque tú de repente
Conozco muchas oportunidades, personas que han hecho daño aún actuando con buena intención. De repente tú quieres, mi hermano, dar una palabra a una persona de bendición y de repente Dios no te ha mandado, sino que tú consideras, porque quieres bonita esa palabra y tú le das la palabra a ese hermano, con buena intención y queriéndolo ayudar, pero a la final, si Dios no apoya esa palabra, lo que pudo haber sido bendición termina siendo, mi hermano, desgracia o termina siendo de maldición. Porque la persona se agarra de esa palabra, la adora, o la adora en la forma de que la atesora para él y de repente no es Dios el que habla. Entonces nosotros debemos de discernir muy claramente cuál es la voz de Dios. Le voy a dar un testimonio. Hubo un caso, para que vea lo peligroso que es cuando nosotros queremos hacer algo pero que Dios no nos manda. Hubo un caso había una predicadora muy usada por el Señor que hacía sus cultos, mi hermano, pero para ir hacia donde ella estaba había que atravesar un río pero muy grande. Y ese río, pero en tiempos de que no había lluvia, el río estaba bajo y las personas podían atravesar, cruzar y disfrutar de las predicaciones de esta mujer. Cierto día o llegó el tiempo en el de las lluvias y el río empezó, mi hermano, a crecer. De tal manera que llega el momento de que esta mujer hace el servicio y multitudes iban a acudir a ese servicio. Pero cuando vienen las cantidades de personas de una gran multitud para ir al sitio donde esa mujer predicaba, se dieron cuenta de que el río estaba creciendo. Entonces estaban todos que querían ir pero no hallaban cómo pasar. Entonces, mi hermano, en esta lucha, unos se desvolvían, otros ahí, otros estaban, y tres muchachas, tres jóvenes, mi hermano, por fe hicieron este reto y dijeron: si Pedro pasó sobre las aguas, nosotras podemos pasar también. Así que se agarraron estas tres jóvenes de la mano y por fe, mi hermano, se lanzaron al río. Una cosa fue lanzarse y otra que el río automáticamente se las llevó. Aparecieron al otro día todas tres ahogadas. Todas tres murieron en el intento. Esto trajo mi hermano, un derrumbe del evangelio tremendo en ese país. Dice que la prensa hacía burlas. Mi hermano, los anuncios eran: Dios de los cristianos lo abandona, porque lo hicieron pública. Muchachas por fe se lanzaron y tal y cual, y nadie, el Dios de ellos no les respondió, mi hermano, y por 6 meses dice que las tinieblas, mi hermano, se reían y gozaban en ese país al ver de lo que había sucedido. Este pastor, que tenía cantidades de ovejas, pasaba, creo que eran más cerca de 3.000 ovejas, mi hermano, empezaron a abandonar porque no encontraban solución a esto. Este pastor desesperado empezó a clamarle a Dios: Señor, ¿qué pasa? Porque ni yo mismo tengo respuesta. Las personas quieren una respuesta y yo no sé qué decirle, porque estas muchachas te amaban y se lanzaron por fe. ¿Por qué sucede esto? Dime qué está pasando. Y ahí Dios le da la respuesta y le dice: lo que pasa es que ellas nunca consultaron conmigo para hacer eso. Y hay palabras que son para nosotros y hay palabras que no son para nosotros. Por eso es que la escritura tenemos que entenderla. Esto del evangelio no es juego y no es lo que nosotros queramos. De hecho, esto no es democracia. Esta es teocracia. Hay un solo Dios que ordena y hay que cumplir sus mandamientos. Aquí tú no eres libre de hacer lo que quieras. Fuiste comprado de precio de sangre para que tu vida no sea tuya, sino de aquel que te compró. No perteneces al mundo, perteneces a Cristo. No obedeces a tus miembros, obedeces al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Sabes cuál fue la respuesta que Dios le dio a este hombre? Simple, te la voy a poner. Ellos se lanzaron porque Pedro tal vez había caminado. Pero recuerda que Pedro salió de la barca tras una instrucción de Jesucristo. Él no se lanzó porque quiso. Él dijo: yo soy. Y Pedro le dijo: maestro, eres tú. Si eres tú, permite que yo vayas a ti. Jesucristo le dijo: ven. Y en base a esa palabra que él habló, él caminó.
Y fíjese que hasta se regresó un día después, pero como estaba, el que le había ordenado estaba ahí, le dio la mano y lo socorrió. Ellos no consultaron a nadie. Esa palabra era para Pedro y en ese momento. Por eso que tú, mi hermano, no te puedes agarrar de cualquier palabra. Tú tienes que saber qué es tuyo y qué no es tuyo. Una de las cosas que he estado explicando mucho, mi hermano, es que muchas veces también decimos: Señor, tu palabra dice que me vas a añadir esto y me vas a añadir aquello, y nos pasamos mucho tiempo esperando las añadiduras o luchando por esas añadiduras. Lo cierto es que esas añadiduras no es para todo el mundo tampoco. Lo que pasa es que como son tantos mensajes, me vine para pero quiero decirles que las añadiduras, por eso que muchas veces las anhelamos, las esperamos y no llegan, porque las añadiduras son para los que busquen primeramente el reino de Dios. Dice: buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y ahí sí todas las cosas te van a ser añadidas. Pero ¿qué es el reino? ¿Qué es justicia? Ahí está el problema. Eso lo hemos estado predicando en muchas congregaciones. Hay CD de eso que trajimos. Y pedí permiso al Señor para irme a otro tema, pero lo que sí les quiero explicar, mi hermano, es que la palabra tenemos que entenderla. Amén. Cuando tú entiendes la palabra, ahí sí puedes caminar, mi hermano, como debe ser. Porque te puede llegar el diablo aún con una mentira disfrazada de verdad y tú no caes. Porque muchas veces creemos que la mentira es fácil de descubrir, mi hermano, no es ningún fácil. No hay nada que se parezca más a la verdad que una mentira. Tú dirás: ¿cómo es eso si es como blanco y negro? Porque si no fuese tan parecida, no nos confundiera. Un ejemplo: a ti te viene con un billete de 100 bueno y uno malo. De repente, ¿cuántos han caído con billetes de 100 falsos? Muchos han caído. Y es falso. ¿Pero por qué caen? Porque se parecen mucho al verdadero. ¿Y cómo sabes tú? Hay muchos que los descubren, ponme cuidado, hay muchos que caen, pero hay pocos, no muchos, hay pocos que a la hora de la verdad lo descubren. ¿Por qué esas personas lo descubren? Porque han ejercitado y han tenido conocimiento, han palpado, han visto, han tocado, han estado con lo verdadero. De tal manera que cuando se acerca a lo falso, lo descubren, eres falso. Entonces, ¿cómo queremos entender y discernir la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él buscando? Cuando tú conoces la voz de Dios, viene el diablo, como en el caso de Jesús, a decirte: tírate porque escrito está. Tú le vas a decir: ok, pero escrito está también esto y aquello, y no vas a caer. Aleluya. Ok, mi hermano, la voz de Dios es una voz dulce, mi hermano, y que debemos comprender. Pero no hay nada que se confunda más a la voz de Dios que nuestra propia voz. Amén. Esa es la que siempre nos tiende a confundir. Y voy a meterme ahora en esto para poder explicar que hacerte diferencias entre las tres. La voz de Dios, ponme cuidado. Siempre, muchas veces queremos escuchar la voz de Dios o buscando la que venga desde afuera, como algo que nos hable desde afuera. Y sí puede hablar Dios desde afuera, yo no te digo que no. Pero la verdadera voz de Dios, o lo más común que Dios te pueda hablar, es de adentro. Porque te voy a hacer una pregunta: ¿dónde mora el Espíritu Santo? Dentro de nosotros, no mora afuera. Di conmigo: el Espíritu Santo mora dentro de mí. De tal manera, su voz está dentro. Ok. Entonces ahí puedes entender que tú no tienes, mi hermano, que ir, porque otro error: voy a la iglesia a buscar de Dios, a ver si Dios me habla. Estás errando, porque la iglesia no es este sitio ni este púlpito. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. No porque voy para el templo eres tú y el templo soy yo. Los términos, mi hermano, mucho tiempo han estado virados, pero Dios está dando conocimiento, porque lo que te hace libre es la verdad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué te hace libre la verdad? De creer en la mentira.
Entonces la verdad es que nosotros podamos entender y discernir. Dice, la voluntad de Dios es que crezcáis en el conocimiento del Hijo de Dios y podáis comprender, como decía la hermana, la voluntad agradable y perfecta de Dios para tu vida. Hay una voluntad agradable y perfecta, pero hay una voluntad permisiva también. Y Dios va a respetar la voluntad permisiva, pero quiere que hagáis la voluntad perfecta. Tú dirás, ¿cómo es eso, mi hermano? Explica. La voluntad permisiva es que de repente Dios te diga, mira, yo quiero que tú hagas esto, pero tú dices, Señor, pero es que a mí me gusta esto. Y Dios te puede decir, bueno, tienes que ir al río, yo respeto si tú te quieres ir para esto. Yo te tengo a ti. Eso pasa muchas veces en las cuestiones de a la hora de casarse, del noviazgo. Señor, pero es que me gusta aquella, pero yo quiero esto que esperé. Ay, Señor, pero es que si está bonita, si está bonito, yo quiero esto. Te quieres ir para allá, ese es tu problema. ¿Entiendes? Te va a respetar la voluntad permisiva, pero hay una voluntad perfecta. Di conmigo, Padre Celestial, ayúdame siempre a tomar tu voluntad perfecta. No quiero la permisiva, porque es mía. Quiero la perfecta, que es la tuya. Aplaude la gloria de Dios. En cada una de las situaciones y de todos los casos que vivimos en la vida, siempre tenemos esta lucha con lo perfecto y lo permisivo. No solamente a la hora de tomar esa pareja, sino a la hora de un trabajo, mi hermano, a la hora de salir a evangelizar, de hacer cualquier cuestión. Tenemos que tomar siempre esa lucha entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva de Dios. La voz de Dios, mi hermano, la puedes aprender a discernir. La voz de Dios, como te dije, en muchas ocasiones llega por pensamiento o tu espíritu. El Espíritu Santo habla a tu espíritu. Y el alma, que es el medio, mi hermano, que mueve. El alma, mi hermano, por eso que dice que hay una lucha. El alma está así. El espíritu a un lado, la carne a otro. Y aquel jala para allá y esta jala para acá. De tal manera que el alma está como ráfagas, le llegan de todo. Y mi hermano, tenemos nosotros que decidir. ¿Me entiendes? Es una ráfaga. Entonces, cuando Dios habla a tu espíritu, tu alma lo siente. Entonces tú tienes que ahí discernir la voz de Dios, que por muchas ocasiones llega como pensamiento. Por eso es que dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. De tal manera que cuando la carne empieza a morir, se hace más clara la voz del espíritu. Y tú puedes discernir más claramente. ¿Qué pasa? Que cuando tienes de todo ligado, como dice la palabra, que andan ni frío ni caliente, dice, mejor me fuera que fueras frío que fueras caliente. Pero si soy tibio, te voy aquí a vomitar de mi boca. Porque cuando somos tibios, cargamos ese enredo que no sabemos dónde estamos. Y haber enredo, haber confusión, eso quiere decir tiniebla. No hay claridad en nosotros. Por eso dice, decídete. Si vas a querer caminar con Dios, haz morir lo terrenal en ti, y la voz de Dios va a ser más clara y audible a tu oído. Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a hacer morir la voz de Dios de nosotros, y mi hermano, y empezamos a buscarlo a Dios. ¿En qué lo buscamos, hermano? En oración, en ayuno, y Dios empieza a tratarte, a hablarte de tal manera que tú empiezas a escuchar, y cuando de repente Dios te dice algo. Me pasó en una oportunidad esto. Estaba yo en la universidad, ya salí ya, ¿no? Pero en el tiempo que estaba estudiando, un día estaba un profesor explicando una clase, que yo digo que ese sabe de todo. Si le pones a desarmar un avión, yo creo que lo desarma y lo arma. Mi hermano, y en eso estaba lo de la gripe porcina, estaba de moda. Entonces él empezó en el pizarrón a explicar, porque la gripe porcina salió de aquí, con cerdo y esto y pampa, y empezó a explicar sus cosas ahí. Echaba números y de repente dice esta palabra. Y a mí me gusta que las cosas me las comprueben así, no como los locos cristianos que andan por ahí, que a ellos todo es por fe. Y escribe fe en el pizarrón así grande. Cuando él dice eso, yo dije, profesor, espérese un momentito, porque usted llamó loco y ofendió, y yo pienso que usted no sabe lo que dice. Explíqueme qué significa la palabra fe. Y lo que me dice, te dolió, soy cristiano. Y yo le dije, sí, soy cristiano. Y usted tiene que ver lo que habla y cómo lo habla y en dónde lo habla.
No, chico, quédate quieto que lo que me estoy es jugando, ¿qué tal? No, usted no se está jugando, usted habló y ahora yo le exijo y le pido que me explique qué significa eso que usted escribió en el pizarrón, la palabra fe. Entonces mi hermano me sacaba el cuerpo, no, que para allá y para acá. Entonces al final, quédate quieto, chico, no sé que somos amigos y tal y cual. Entonces borró eso y empezó, sigue escribiendo su clase. Cuando él dice eso, mi hermano, a mí me dolió tanto y me dio una indignación. Y lo que yo le dije a Dios en ese momento fue esto. Yo dije, Padre Celestial, yo dije, Señor, no puede ser que haya tantas personas ignorantes que hablen de ti lo que quieran sin saber de que tú existes. Padre, yo sé que tú existes y eres real. Permite, le dije, que ocurra algo en este sitio de tal manera que ese hombre no salga de aquí Padre, sin ver tu gloria, sin ver que tú existes. Mi hermano, en eso el Espíritu Santo de Dios me dice, ¿qué quieres que haga? Si a ti te dice el Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dirías? Él me dice, ¿qué quieres que haga? Cuando yo escucho esa voz, mi hermano, yo sabía que era la voz de Dios. Entonces me empecé a mirar, mi hermano, yo veía las luces, yo quería pedir que se cayera la escalera, no mentira, pero quería darme un susto y yo empezaba a ver las lámparas aquello allá. Entonces yo lo que dije fue, Señor, yo quiero que el pizarrón donde te está dando clase se desprenda de donde está, caiga en el suelo, se parta y la fórmica, que sabe que son acrílicos, se despegue de tal manera que él no pueda dar clase. Ve todas las exigencias que hizo Dios. Y escucho la voz de Dios por segunda vez que me dice, dilo que lo voy a hacer. Mi hermano, cuando Dios me dice eso, como todo humano, llegó el momento de la duda. Empecé a dudar. Entonces lo que hice fue que empecé a ver a los muchachos, a las muchachas, y yo veía para allá y veía para acá. Señor, pero si lo digo no pasa. Mi hermano, empecé en esto y la voz de Dios, dilo. Señor, pero si lo digo. Mi hermano, y en esa lucha, ¿saben lo que hice? Hice como cuando en el tiempo la gente que venía a las luchas vine a agarrar el pupitre y me puse así, como si estuviera dormido, no miré más nunca la clase. Me agaché así indignado. Mi hermano, cuando escucho de repente que el pizarrón se cae, ¡pum!, cae en el piso, mi hermano, y ¡pah! Pero eso fue un sonido que todos los muchachos dieron un paso para atrás. Porque, es más, yo oía los testimonios y me decían ellos que pareciera que el pizarrón lo hubieran jalado y lo hubieran tirado. Sorpresa para ellos y para mí que cuando lo levantan y lo despegan, mi hermano, media fórmica despegada. El profesor tuvo que me siguió dando clases así, la fórmica se lo llevaba. No, chicos, volvemos a la clase que viene. No pudo dar la clase. Pero yo ahorita le puedo contar esto, pero yo digo, ¿qué hubiese pasado si lo hubiese dicho? Por eso cuando Dios nos habla, tenemos que actuar. Yo ahorita puedo contarle, fue un error mío. Yo después en la casa, yo lloraba y yo le decía al Señor, perdóname porque estaba pichón y estaba empezando, no entendía. Pero de aquí en adelante, cuando escuche tu voz, yo voy a actuar. De aquí en adelante, cuando tú me digas, por eso que cuando tú me digas algo, no importa lo fuerte, lo peligroso que sea, yo hablaré. Pero cuando Dios te diga. Lo que sí me arrepiento ahora es que no dije que le hubiera estallado tan siquiera la uña del dedo gordo, que tan siquiera eso se hubiera llevado de regalo. No se me ocurrió en el momento. Pero bueno, mi hermano, sí se llevó la sorpresa. Y lo cierto es que todos quedaron impactados. Mi hermano, todos quedaron impactados, los que estudian conmigo, en ver cómo eso se desprendió de allá. Pero cuando tú disciernes la voz de Dios, no importa el sitio, el momento donde tú estés, si tú sabes que es la voz de Dios, mi hermano, algo pasa. Conocí la voz y conocí, mi hermano, a un pastor, conocí el testimonio de un pastor, óyeme bien, que salió de su congregación de hacer un culto como este, y él salió. Y cuando iba camino a su casa, cuando iba pasando por frente de una licorería, su carro prácticamente se le apagó. Y dice que descendió la presencia de Dios a donde él estaba, de tal manera que él no se podía mover. Y escuchó una voz que le dijo, entra a la licorería. Si tú escuchas esa voz, ¿qué haces tú? Te pregunto. Voy a beber un traguito que te responde. ¿Qué podemos hacer ahí en la radio? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, pues?
Ok, con esta duda empezó ese pastor. Le dice, entra a la alcoholería. Y este pastor, pero Señor, porque lo cierto es que él conocía la voz de Dios y sabía que era Dios quien hablaba. Lo que no le combinaba era el sitio donde lo estaba mandando a meterse. Señor, pero ¿cómo voy a entrar? Entra a la alcoholería. Entonces este hombre dudaba, pero él decidiría, pero será el diablo. No, pero es que es la voz de Dios. Señor, pero ¿cómo Padre, sabes que soy pastor, el testimonio, si me ven entrando, entra a la alcoholería. Dice que quería hacer arrancar el carro, mi hermano, y nada. Y esa lucha no fue tanto hasta que tu Padre, yo sé que eres tú porque conozco tu voz y sé que eres tú el que me habla. Yo me voy a meter, guarda tú mi testimonio. Y dice que este hombre se baja del carro y se mete ahí. Cuando se mete, dice él, todo normal, mujeres por aquí, hombres bebiendo para allá, para acá, la fiesta, los vallenatos, como los harta el diablo cada día más con esas canciones de despecho, y ese ambiente. Y dice, ajá, ¿para qué me trajiste? Un sitio normal, ¿qué quieres que haga? Ve al baño. Señor, no, pero es que yo me quiero salir ya. Ve al baño. Ok, y entre yo voy a ir. Mi hermano, cuando entra al baño, había una persona que se estaba ahorcando. Estaba colgado de un mecate, ya casi agonizando, a punto de morir. Cuando este hombre vio a este pastor y ese hombre, ahí se comprendió el propósito. Señor, ya sé por qué me trajiste. Metió mano, mandó a llamar a las personas, mi hermano. El hombre, por la misericordia de Dios, no murió. Y ahí mismo le dijo, yo soy pastor, vine porque él explicó, porque escuché la voz de Dios que me paró y me llamó y tal, y vine aquí, y Jesucristo tiene un propósito contigo. Jesucristo te dice que no hace falta ahorcarte, que Él quiere bendecirte, quiere darte vida. La persona se transformó y hoy está predicando y está sirviendo a Jesucristo en su palabra y en su reino. Gracias Dios, Señor. Mi hermano, pero cosas como estas ocurren cuando tú conoces la voz de Dios. Porque si es alguien que no sepa discernir la voz, ese hermanito no estuviera ahorita predicando, se hubiese perdido, porque hubiera muerto. Casi muere por la lucha que tenía este hombre, pero al final supo discernir. Por eso es que yo les digo, mi hermano, hay un mundo que necesita de nosotros. Y el Espíritu de Dios, como dice, nos quiere guiar. ¿Y cómo nos va a guiar a alguien si no nos habla? Para ser guiados necesitamos de recibir dirección. Y para recibir dirección tenemos que escuchar instrucciones. Pero ¿cómo vamos a escuchar instrucciones si no buscamos a aquel que nos da las instrucciones? La voz de Dios, mi hermano, hay que entenderla. Por eso le dije, hay un momento en el que Él te puede llevar a sitios peligrosos, a hacer cosas peligrosas, como en ese caso también que ponía por decirle, a prueba su testimonio, pero había un plan de Dios que cumplir. Pero él sabía que era Dios el que lo había enviado. Él sabía que era Dios el que lo había mandado. Hoy un testimonio también, y te estoy explicando para que tú puedas entender, de un predicador. Mira esto que para muchos podrá ser locura. Dice que este predicador estaba en la tarima predicando, era un evangelista, y había un pastor, creo que era un pastor, el hermano. Lo cierto es que venía de ser operado el día antes de aquí de un problema de la cintura. El hermano andaba casi tieso y se montó a la tarima. Entonces, el evangelista lo manda a llamar a la tarima, que daba una altura. Entonces, cuando está arriba, dice el evangelista que él escucha de parte del Señor que lo tire hacia abajo. Ese hombre estaba operado mundial. Dice, cuando él recibe esta instrucción, mi hermano, si no ocurre un milagro ahí, se las va a ver feas. Y este hombre dice que sin decirle nada así, le mete la mano y lo retuvo al hermano operado. Cuando cae abajo, se pueden imaginar, todo el mundo dice, ¿qué hizo? Pero instantáneamente el hermano empezó a caminar y recibió un milagro de Dios por esa acción de ese hombre. Pero tú no puedes hacer eso si Dios no te manda hacer eso. Por eso que cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios, tú puedes hablar con confianza. Pero si tú no entiendes o no sabes cuál es la voz de Dios, cuídate.
Yo muchas veces ministro imponiendo las manos y Dios me muestra parte de la vida de las personas. Me han pasado casos. Me pasó un caso con una persona y esa persona está aquí, donde yo estuve ministrando por él y sin yo saber nada, el Señor me empezó a mostrar cosas. El Señor me decía, dile que lo que hizo ayer, lo que pasó ayer, yo hago borrón y cuenta nueva, que se olvide y siga caminando. Y yo le empecé a hablar, tan. Entonces cuando termina el servicio, ese hermano me llega a mi aparte y me dice, hermano, ¿cómo sabe usted lo que yo hice ahí? Y yo le dije, mi hermano, yo no sé ni tengo idea, lo que sé es que el Señor me dijo que le perdonaba eso que hizo ayer. Así que no se preocupe, yo no me quiero enterar, siga adelante y siga caminando. Y así me han llegado, he terminado muchas partes del servicio, después tengo una cola de hermanos, cada quien a preguntarme, que yo le dije esto, pero que le explicara aquello, como para, yo le dije, mi hermano, yo no me acuerdo lo que el Señor le haya dicho, lo que le dije en ese momento, hágalo, porque es Él el que está hablando. No sé si me doy a entender. Cuando nosotros somos como ministros que nos dejamos guiar por Dios, Dios va a tratar con la necesidad y los problemas de cada quien. Me recuerdo la última vez que estuve aquí predicando, y creo que fue una hermana de una cuestión de un trabajo, que yo le dije aquí de que el Señor le iba a llamar y automáticamente cuando terminamos aquí la llamaron de una vez al trabajo, instantáneamente cuando estábamos aquí. Mi hermano, pero eso ocurre cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Digo conmigo, escuchar la voz de Dios y saberla discernir. Vámonos a Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos 5, verso 14. Hebreos 5, verso 14. Dice así. ¿Pero qué? Pero el alimento sólido es para ¿quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el qué uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Te fijas con el alimento sólido y ver las cosas grandes de Dios, son los que han alcanzado madurez en discernir, que por el uso han ejercitado y ya saben discernir el bien y el mal, lo bueno, lo malo, la voz de Dios y la voz del diablo. Son aquellos que han crecido en este conocimiento. Porque la voluntad de Dios, óyeme bien, no es simplemente que tú lo oigas, aunque tú lo mires. Óyeme bien, a Jesucristo tú lo puedes ver ahorita. No es para cuando te mueras, ahorita lo puedes ver. Juan lo vio. Si Juan lo vio, porque yo no lo puedo ver, porque tú no lo puedes ver. Pedro también lo vio. Esteban lo vio. Y cantidades de hermanos lo han visto. Él dijo, el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Pues aquí alaba. Mi hermano, es el mundo el que no tiene ese privilegio, pero nosotros sí tenemos el privilegio de ver al Hijo de Dios. Mi hermano, nosotros somos uno con el Señor. Muchos dicen, pero ¿cómo hago yo para ser espiritual? Si es que, mi hermano, es imposible de que tú no seas espiritual, porque tú eres espíritu. Lo que es que tanta, mi hermano, tanta transgresión o tanto pecado que había en nosotros hizo dormir lo espiritual en nosotros. Pero cuando tú empiezas a destruir las obras de las tinieblas, el espíritu va a crecer. Hay una misión en este mundo que cumplir, mi hermano. De verdad que hay una misión que cumplir. Pero Dios quiere un pueblo que tenga sus oídos abiertos para poder escuchar lo que Él tiene que decir. Que no vayan a confundir la voz, que cuando Dios le hable y le manda a hacer algo, de repente digan, no, pero ¿cómo sé yo, Señor, si eres tú el que estás hablando? Te dice el Señor, empieza a ejercitar tu sentido, porque ahí entenderás. Para concluir, Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, verso 16. Consiguieron rápido, mi hermano. Hechos 24, 16. Ok, y dice la palabra de Dios, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios
y ante los hombres. Mi hermano, te voy a poner para que puedas discernir cuando tu espíritu habla. Tu espíritu es la voz de la conciencia, mejor dicho, para que puedas entender lo que te quiero decir. ¿Cuántas veces nosotros de repente haces algo y tú te sientes, o vas a hacer algo y hay algo que te dicen y que no lo hagas porque te sientes mal hacia aquello? Ese es Dios hablando. Cuando tú vas a hacer algo que de repente, por eso es que el apóstol Pablo dice, si su corazón no lo reprende, confianza tenemos para con Dios. Pero si tu corazón hace algo, te reprende, ten cuidado porque mayor es Dios que tu corazón. Entonces esa es la voz de la conciencia. Es más, hay muchos, para que puedas entender, tal vez a muchos de nuestros antepasados no llegó el evangelio, no tuvieron el privilegio de sentarse con ustedes todos los domingos a escuchar y a crecer. De repente ellos muchos murieron sin escuchar la palabra, pero van a ser juzgados igual. Pero tú dirás, ¿será Dios injusto para condenarlo? No, ahí van a ser juzgados, como dice, por la voz de su conciencia, según como ellos actuaron de buen corazón. Por eso que muchos llegan y se preocupan por el abuelito, por la abuelita, Dios, pero ¿qué será de ellos? Ellos hablan, no te preocupes, Dios no es injusto. Y te digo algo, eso que tenemos el temor, que si haces esto te manda para el infierno, que mi hermano, Dios no quiere mandar a nadie para el infierno. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Ese es el deseo de Dios. ¿Tú crees que Dios por cualquier cosita de mi hermano? Él murió por nosotros para rescatarnos. ¿Por qué tendría que tirarte allá? Cuando te vas allá es por ti mismo, que ya le da la espalda y lo abandona. Pero mientras Él pueda, va a hacer todo lo posible más bien por rescatarlo. Así que no te preocupes por tus abuelos, ya ellos serán juzgados por tus antepasados de acuerdo a su conciencia. Cuando tú disiernes esa voz del Señor en tu corazón, tú puedes caminar. Yo a veces he ido por sitios, de repente es algo tarde de la noche, voy por una calle y cuando voy el Espíritu me dice, no te vayas por esa, vete por ella. Y agarré, y después nos damos cuenta que hay un problema y pudiste haber quedado. Yo conozco hermanos, bueno, la hermana Ana me ha dicho muchas oportunidades, yo a veces me monto para visitar o para ir a un sitio en el carrito, y cuando voy a pagar, el Señor me dice, ve para este sitio, y de una vez le cambia de dirección y le dice, no, voy a pagar. Se deja eso ser guiado por el Espíritu de Dios. Y te voy a decir un secreto. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no lo ve, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que es nacido del Espíritu de Dios lo guía el Espíritu Santo. No va a donde quiera, sino a donde el Espíritu Santo lo guía. Y el Espíritu Santo a muchos los arrebató. Felipe un tiro les dio una oportunidad de estar predicando a ese mi hermano, y al otro al instante apareció en otro sitio predicando el Evangelio. Fue arrebatado. Mi hermano, Dios está haciendo cosas tremendas. Yo le empiezo a hablar de cosas que Dios ha hecho y, mi hermano, nos sorprendemos. Esto no es bueno. Conocí un testimonio también de un pastor de muy buena reputación, un hermano muy usado, tiene un amigo, un pastor. Óyeme bien para que puedas entender de qué magnitud te estoy hablando. Ese hombre como que tenía que ir a predicar a España. Entonces el vuelo, por decir algo, salía a las 8 de la noche. Este hombre haciendo las maletas y se le presentó una cosa ahí que no pudo resolver. Total que cuando va, el vuelo se la pasa. Quedó con las maletas hechas, como decimos nosotros. Y vuelve a su casa, mi hermano, muy triste, y dice, Señor, tenía la invitación y no pude ir, aquí quedé con las maletas, ¿por qué no detuviste el avión y tal? Y dice él que pone sus dos maletas al lado y se arrodilla en el cuarto de su casa a contarle todo esto que le estoy diciendo, a pedirle al Señor que había pasado, por qué tal. Pues dice que se metió en una profunda oración, Señor, entonces, bueno, orando. Dice él que pasó cantidad de tiempo. Cuando él se levanta de la oración, no estaba en el cuarto de su casa, sino que estaba en España con María. Muchos se echaron a reír. ¿Cuánto creen en eso? ¿O he venido a hablar cuando chino yo a ti? Cuando yo escuché ese testimonio, óyeme bien, yo me reí con esa risa que le di a muchos de ustedes. Yo decía, Señor, pero esto como que es algo fuerte, ¿no? Y ahí me trae el Señor a la palabra y me dice,
Yo eso lo he hecho anteriormente, ¿por qué te sorprende? Yo dije, Señor, ¿cómo? Mira el caso de Felipe, él hizo lo mismo. Después que bautizó a ese hombre, dice que el Espíritu lo tomó y lo soltó en otro estado, en otra ciudad. Mi hermano, a Elías también lo arrebató y se lo llevó. Mi hermano, Dios es real y quiere hacer cosas que ni te imaginas. Dios quiere hacer cosas que ni te imaginas, ni te pasan por tu mente. Yo he visto la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios con mis propios ojos, y ya no solamente en televisión, sino en mis ojos. Yo he visto a Dios con mi ministerio sanar a personas ciegas, que no ven 3 dedos a esta distancia, no la ven. Y Dios le ha devuelto la vista. He visto desaparecer quistes. He visto ser sanado de flujo de sangre. He visto recibir milagros que no te imaginas. Por eso yo te invito, pero esto no es para mí solo, ni para mi ministerio, esto es para todos los que crean. Todos los que crean que Dios es real. Dice, si tú crees que Dios es real, los que se le acercan a Dios, créanle de que Él existe. De que Él existe, que es real y que quiere tratar con la humanidad. El ver su gloria no es privilegio de pocos, es privilegio de todos los que son redimidos por su sangre. ¿Qué pasa? Que tú tienes que empezar, mi hermano, a morir, como dijo Juan, menguar nosotros para que Él crea. Cuando tú mengues, mi hermano, cuando mueves tus sentimientos, tus emociones, cuando todo eso mengue, va a crecer lo que Dios tiene para ti. Así que yo pido, mi hermano, el hermano del teclado, que venga a tocar el teclado suavemente. Suavemente. Porque la gloria de Dios, mi hermano, se va a manifestar en esta mañana aquí. Hola, quizá más soja que. Y donde que arriba soja quizá. Toya la quizá, ande que sabaiso. Tío quizá maravaiso que. Mi hermano, cuando Dios te mande a hacer algo, Él te va a respaldar. Recuerdo una oportunidad en el que yo estaba hablando con una joven y yo le dije unas palabras específicas a ella. Unas palabras específicas. Y como 2 minutos después, me recuerdo que llega el hermano de esa joven y trae un calendario cristiano, y en los días de los cumpleaños cada uno tenía un texto. Entonces yo veo el texto mío, la fecha que yo cumplo años, y veo mi palabra. Cuando ella ve la fecha de su cumpleaños, su palabra, mi hermano, la palabra que tenía y era exactamente, pero exacta, como te estoy diciendo, es la que yo le acababa de decir hace rato. Es tanto así que ella salió contenta a decirle a varias personas, mira lo mismo que me dijo él aquí por segunda vez. Yo le dije, creo que Dios es el que habla. Dios quiere dar esa comunicación con su pueblo. Dios no quiere un pueblo desorientado que no sepa cuáles son sus propósitos. Muchas veces queremos entender los propósitos de Dios hacia la ligera. Y Él dice, si me buscas, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero mi hermano, eso es a los que le busquen, a los que anhelen su presencia, Dios le va a revelar esas cosas. ¿Qué pasa? Que hay 2 bandos. Hay los que creen y los que no creen. Yo te invito esta mañana que te metas al bando de los que creen. Porque las señales y todo lo que te he hablado, eso es para los que creen, no es para nosotros. Dice, y a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Y creer no implica simplemente, óyeme bien, que tú creas que Jesucristo es vivo. Porque por creer también los demonios dicen que creen. ¿Y qué hacen? Y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que van a ser juzgados. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Creer implica, mi hermano, ponerse a la disposición. Creer implica, Señor, ¿qué tengo que hacer? Heme aquí, estoy dispuesto a cumplir la obra. Creer es decir, Señor, ¿cuántos hay? ¿A dónde voy esta mañana? ¿A quién voy a rescatar? ¿Quiénes tienes preparado para que yo les lleve la palabra de vida y que toque sus corazones?
Creer implica, Señor, ¿quién necesita de sanidad? Dime a qué sitio voy y yo impongo las manos y tú sanas. Creer significa empezar a moverse en dirección a lo que Dios tiene para nosotros. Donde estoy predicando últimamente no puedo llevar mensajes, mis hermanos, aguaditos de que simplemente palabras, mi hermano. Hay que predicar. La palabra es viva y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, eso que estás sintiendo ahorita, que tal vez te estás remeciendo todo, dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada oculto ante los ojos de aquel que hemos de rendir cuenta. Así, mi hermano, que si te has sentido remecido, es para que Dios te está diciendo en esta mañana: ya basta esa vida, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí sí me voy ya para concluir a la parte del tema que he llevado a muchas congregaciones. Porque tenemos el error muchas veces. Le estoy dando palo al diablo. Cantamos y adoramos y brincamos y creyendo que estamos pisando al diablo. Mi hermano, no estás pisando a nadie. El adorar a Dios, por eso tú no pisas al diablo. Tú adoras a Dios, ok, lo estás adorando. Al diablo le vas a dar palo cuando le quites lo que él tiene. Jesucristo le dio palo cuando le quitó las llaves de la muerte y del infierno y lo despojó públicamente y los exhibió a los principados y a las potestades. Cuando le quitó el imperio que él tenía, ahí triunfó sobre él. Tú no triunfas cuando alabas, tú triunfas cuando los que están en el mundo de las tinieblas los rescatas y los arrebatas de las llamas del infierno y los traes al reino de la luz. Ahí le estás dando palo. Cuando le quitas lo que él tiene. Ese es el reino del que te hablaba. Reino es arrebatar, reino es poseer. Esto es tiempo de dormir, es tiempo de que alumbre, que la luz de Cristo alumbre sus corazones y se miren por gracia lo que por gracia han recibido. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La luz del Evangelio ha resplandecido en sus corazones, pero hay muchos que están apagados. Y la luz, mi hermano, ahorita aquí no es Jesucristo, porque él dijo: mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero yo voy al Padre, y cuando yo vaya al Padre, ustedes con el Espíritu Santo serán la luz de este mundo. La luz de este mundo eres tú y soy yo. Nosotros somos los que tenemos que ir a donde están las tinieblas y que la luz alumbre. Hoy sabía que los que van a renovar el pacto con Dios en esta mañana y van a entrar en posesión y van a empezar a discernir esa voz, a trabajar por ello, yo quiero que pasen hacia adelante, porque me muestra el Señor que va a romper velos que prohibían de escuchar su voz. Esta mañana tú vas a empezar a escuchar la dirección de Dios que tiene para tu vida. La voz de Dios va a ser visible para ti. Josaquí, alaba. No pierdas esa comunicación que tienes. Ni siquiera ponga la vista en mí. Pon la vista en el Señor que está en esta mañana aquí ministrando y en esta hora de la tarde. Hola, quizá más. Hoy a la ibiso ama y que ya le hizo cabazo. Aleluya. Aleluya. Mi hermano, nosotros fuimos rescatados para dar fruto. Ese fue el motivo, para dar fruto. De hecho, cuando no damos fruto, mi hermano, no estamos haciendo nada. Dice la palabra que todo árbol que no dé fruto será cortado. Pero cuando no dan fruto, dice el Señor que se arrepienten, Él los limpia, los poda para que lleven fruto. Ustedes van a empezar a llevar fruto para la gloria de Dios. Óyeme bien. Ustedes son pueblo escogido en este sitio para que muchas personas cambien, pero no van a cambiar cuando vengan personas de afuera, mi hermano. Van a cambiar con ustedes, porque los instrumentos, mi hermano, de Dios para este tiempo somos nosotros. Mira esta verdad que te voy a enseñar, y la estoy enseñando pero para que la comprendas. No se te olvide esto que voy a decir. Muchas veces predicamos la historia de Juan, la historia de Pedro, la historia de José, y nos hemos basado en predicar simplemente historia. Y tal vez ellos, mi hermano, ellos hicieron su obra. Es más, Pablo pudo decir: Señor, he peleado la buena batalla de la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que me darás en aquel día.
Pablo lo dijo porque él la peleó. Pero ¿qué has peleado tú? ¿Has peleado tú esa batalla para decir esas palabras? Si no la has peleado, Dios te invita a que empieces a pelear esa batalla. Porque para ser salvo necesitas ser limpio simplemente con la sangre de Jesucristo. Pero los galardones no son para todos. Los galardones son para aquellos que trabajen en el reino. Entonces ya no podemos seguir con historias simplemente muertas. Ellos pelearon su batalla. Es más, te voy a decir así: Pablo ganó sus generaciones para él. Pedro ganó sus generaciones. Mi hermano, los apóstoles ganaron sus generaciones. A ellos se le acabó la misión y hoy están durmiendo. Hoy estás vivo tú y estoy vivo yo. ¿Qué estamos haciendo por nuestra generación? Te estás ganando a los tuyos. ¿Me entiendes? Entonces tú también tienes una página que escribir. El libro de los Hechos no se ha cerrado. El libro de los Hechos sigue abierto, mi hermano, porque es un solo pueblo. Dios no tiene tiempo ni sombra de variación. Ellos pertenecen al mismo pueblo de Dios como tú perteneces al mismo pueblo de Dios. Ni ellos son más que nosotros, ni nosotros más que ellos. Uno solo somos en Cristo. Hay una gracia tremenda en esta mañana. Estoy alabando aquí. Yo sé que esta palabra tal vez no ha sido fuerte, está redarguyendo yo sé a muchos. Y muchos están que no soportan lo que sienten en su cuerpo. Pero el Espíritu Santo ahora mismo empieza a tocar. Oh, sos aquí. Hay una gracia y sé que va a quebrantar a muchos en llanto. Sé que va a quebrantar a muchos en llanto. Suelta eso que tienes, porque el Señor hoy se va en toda carga. Y no te sientas aún presionado por esto. El Señor te ha dicho, no importa con el pasado. Lo que importa es de aquí en adelante. Padre Celestial, tu gracia ahora empieza a envolver estas vidas. Tu gracia empieza a envolver estas vidas. Yo quiero que repitan conmigo. Pero no a mí, sino al Señor que le está escuchando en esta mañana. Repitan conmigo y buscando el rostro del Señor. Está frente a ustedes en este momento. Así viéndole a sus ojos, díganle: Padre Celestial, en esta tarde reconocemos nuestros errores. Reconocemos tal vez que nos has hablado y no hemos obedecido. Pero hoy comprendemos que nos necesitas para realizar tu obra. Por lo cual te pedimos perdón por nuestra apatía, perdón aún por nuestra insensatez. Hoy queremos que tu sangre nos limpie de todo pecado, de toda iniquidad, sea desarraigada en el nombre de Jesús. Que tu gracia sea sobre nosotros. Ahora mismo, todo velo que prohibía escuchar tu voz y discernir tu voz empieza a caer. Y que tu voz ahora sea visible y palpable para nosotros. Háblame, porque ahora sí obedeceré. Guíame, porque ahora sí me dejaré guiar. Lléname, porque ahora sí trabajaré. Padre, que a donde quiera que vaya, tu gracia vaya conmigo, para que el mundo te pueda ver a ti y no a mí. Gracias, levanta tus manos. No, ahora yo voy a orar por ti. Padre Celestial, mira la oración, Dios mío, tan linda, Dios mío, que han hecho estos tus hijos. Sé que muchos, Dios mío, la han hecho de corazón. Yo no conozco los corazones, pero tú sí los conoces. Y sé que hay muchos, Dios mío, que están quebrantados en verdad. Padre, ahora mismo Dios empieza a guiarle. Que cuando ellos escuchen tu voz, Dios mío, sí te puedan obedecer. Que no quede simplemente en palabra, que queden hechos también y en verdad, Dios mío. Y aquí ya la basoja que entere y soja. La gracia del Señor está llenando. Padre Celestial, Dios mío, yo bendigo la vida de esta tu hija, Dios, Padre, yo sé que tienes grandes propósitos con ella. Mil y una vez, Dios
Dios mío, se lo has dicho, Dios. Yo sé que ella te cree, Padre. Te pido, Dios mío, que empieces a abrir puertas, Dios. Que el conocimiento que ella tiene tuyo lo empiece a impartir, Dios mío, a todos sitios donde ella vaya, al sitio de trabajo. Padre, aun cuando la lleves a donde hay tinieblas, que ella sea la luz que brille en ese sitio, Dios. Háblale que ella pueda entender, hay un fuego sobre ti, un fuego sobre ti, Padre, Dios mío, que esa gracia se la lleve y la comparte, recibe, recibe, porque hay una gracia sobre ti, nunca quise me hizo, está aquí a la rica y mi soja aquella. Padre, Dios mío, yo bendigo la vida de esta mujer, Dios. Sana su cuerpo, Dios. Yo no sé aún qué enfermedad pueda tener en su cuerpo, pero si lo tengo en el nombre de Jesús, que toda enfermedad se va. Toda enfermedad se va. Recibe liberación en el nombre de Jesucristo. Sanidad y gracia. Recibe más sobre ti, más, sanándote el Espíritu Santo. Llena. Oh, soma con debe y soja. Ahora ya. Conquista que para eso te llamo. Que ocurran prodigios y señales por medio de esas manos. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y ahora un peso de gloria sobre ti. No podrás contener.
esta noche por el poder del Espíritu Santo. Libre, libre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has hecho libre. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, llamada Baikón de Levesoja.